Bien, entonces, como presentaron ahí Ale, la idea de la charla de hoy es hablar un poco de qué no hacer, porque todos venimos acá a aprender qué cosa está buena, blending modes. A la tarde tenemos un montón de charlas increíbles, de nuevos experimentos para hacer quizás con CSS, pero mi charla es un poquito de retrospectiva, pensar un poco qué no hacer y qué cosas sí hacer, o ponernos en mente un poco qué cosas pensar para mejorar nuestro proyecto. Yo soy Sergio Berens, soy vicepresidente de Ingeniería en Aerolab. Somos una agencia digital que ofrecemos diferentes servicios, más ahora apuntando a productos. Es muy interesante cómo llegan proyectos nuevos, encontramos nuevas soluciones para esos proyectos y los clientes están contentos y más los usuarios, que es el objetivo final. Me encuentran en @Blung en Twitter, sberens en GitHub. Esta charla va a estar después todos los slides en GitHub, así que después los pueden mirar ahí tranquilamente. Y cualquier duda, si es Sconfar como Twitter, para preguntas o lo que quieran, igualmente después charlamos. Primero quería felicitar a los chicos que organizaron la primera CSSConf en Argentina, así que felicitaciones para todos. Bien, venimos a hablar de CSS, ¿no? 1994, una propuesta de qué era CSS para el futuro. Teníamos HTML, que eran textos, un documento de texto, pero había que ponerle un poco de color. Fíjense que en 1994 ya piensan en esto de parámetros, ¿no? Font size por 3. Mirá vos. Pero bueno, este era Yahoo en 1994. ¿Será que el color azul en los links tenía más conversión, buscaba más gente y cosas? No sé. Y de ahí pasamos a esto. Sitios increíbles como el de CSSConf Argentina, que es una landing de marketing, digamos, vender el evento, qué información del evento, quién va a venir a charlar, quién va a hacer cosas, animaciones, cosas increíbles que hicieron. Un sitio para el que estamos trabajando, Fox Sports, es un portal de noticias enorme, cantidad de artículos, información que hay que hacer, y son un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de que nosotros generar un sitio, ¿no? Y después una landing también de marketing de Sapo, que es eso que hablaba un poco. Una es llevar la web a un futuro, a una novedad, digamos. Si ustedes no conocen el sitio, entren, que hicimos un sistema de animaciones con SVG, con Canvas, que estuvo muy interesante desarrollarlo. Después, si el cliente, digamos, era lo que esperaba o no, no sé, pero internamente lo sentí como muy interesante el desarrollo, al menos. Entonces, volvamos a CSS. Selectores. Un selector, cómo llegar a un elemento, cómo customizarlo. Propiedades, ok, color, text uppercase, todo bien. Y después tenemos esto, ¿no? Nuestro código. No, que le importan porque no puede llegar a la clase, porque no mandaba, porque se podía, y después que no sé qué convención de clases usar, pero después le pongo muchas clases para poder pisar la anterior, porque no mandaba todo muy bien. Y terminamos todo y bueno, nada, salió. Anda, listo, chau. Se shipea, como decimos. Entonces, no. Intentemos, de vuelta, esa cara de Gilfey, tipo, bueno, no es lo que hay. Intentemos pensar por qué pasa esto. ¿Cómo podemos mejorar un poco todo nuestro flow de nuestro proyecto para que esto no sea tan común, por lo menos, y mejorar todos los días un poco más? Lo primero para mejorar y qué no hacer es mejoremos nuestra comunicación como equipo, como diseñadores, como desarrolladores, como el resto del equipo. Product owners, el cliente. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué quiere el diseñador mostrar en el sitio? ¿Qué queremos nosotros como desarrolladores? Implementar alguna nueva tecnología, ver qué podemos llegar a hacer, ¿no? Entonces, amor entre todo el equipo. Project managers, cliente, product owners, todos. Estamos todos juntos desarrollando algo que tenemos que entregar, pero como equipo. Entonces, cosas básicas que están buenas que lleguen y que no siempre pasan en los proyectos. Entonces, ¿qué no hacer? Bueno, ¿qué sí hacer? Pedir un poco de knowledge al diseñador. ¿Qué tiene en mente? ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué quiere el cliente? ¿Cuál es su objetivo? Muchas veces, Target Browsers está muy bueno. Pedirle analytics. Che, ¿quiénes son tus navegadores más comunes? Así nos aseguramos que ese 70% de tus usuarios tenga la mejor experiencia. A ver si todavía tenemos algún bug en justo algún navegador, un Internet Explorer X, porque usamos Home Banking y la gente suele usarlo. Bueno, asegurémonos de hacer bien QA ahí, así nadie tiene, digamos, nadie del percentil superior tiene errores de bugs, ¿no? Device y resoluciones. Esto, por ejemplo, es lo primero que decía, estructura. Che, denme los wireframes, ¿qué tienen en mente? A ver, layout, cómo funciona, qué módulos voy a usar, cuántas páginas son. Quizás es una landing y es más simple de codear, no necesita escalar tanto en términos de módulos,
Pero de repente tenemos muchos y hay que empezar a reutilizarlos y pensar qué variaciones van a tener. Y si lo tenemos desde el primer momento, o algo similar a lo que se va a hacer, uno va a empezar a entender cómo separar esos componentes, cómo empezar a trabajarlos un poco mejor. Esto es lo que decía un poco de Analytics, ¿no? Ok, Chrome, 74% de los usuarios, buen público. Entonces, bueno, asegurémonos que ese público reciba lo mejor que podamos. Quizás podemos usar blending modes para destacar un poco más. 70% de los usuarios es probable que pueda observar ese trabajo, esa dedicación de más que le vamos a dar. Entonces, tener esto en cuenta, sobre todo resoluciones, también es poder hacer un buen QA sobre esa gente que va a recibir ese producto o ese sitio. Entonces, una cosa que siempre pasa que es el sitio es dinámico. Todos los sitios son dinámicos. Dinámicos a punto de responsive. Ya no quiero ni decir que, che, sí, voy a hacer sitios responsive. No, es obligatorio. O sea, mobile hoy en día ocupa mínimo un 50% del tráfico, si no más. En algunos sitios llega hasta un 70-80% mobile. Entonces, esto no es una opción. Tiene que estar así. Tiene que estar bien. Tiene que tener media queries y todo lo necesario. Incluso ahora estamos codeando en Narolab hace más o menos un año empezamos con esto de diseño mobile first. Primero diseñamos a mobile y después empezamos con Progressive Enhancement de progresivamente mejorar la experiencia de usuario mientras se agranda la pantalla. Entonces, el componente, por ejemplo, botón, sin ningún media query, en realidad es el botón como se vería en mobile. Con el tamaño, va a tener, por ejemplo, el background image, el background color, lo va a tener por defecto. Y después simplemente cuando empezamos a agregar media queries, le agregamos cómo se va a comportar ese botón en los diferentes tamaños cuando vamos agrandando. Antiguamente empezamos a achicarlo en realidad, ¿no? Acá la idea o lo que planteo es, empecemos a hacerlo al revés. El componente por sí solo es mobile. Después, siempre es esto de, hablamos de dinamismo, ¿no? Llega el cliente y dice, no, chicos, agreguen 2 botones que llevan al link de formulario para comprar sus entradas de CSS.conf, así pasan un día genial un domingo a la mañana y se levantan temprano. Pero después llega Eva y me dice, no, pero Sergio, el botón tiene que ser rojo. Bueno, no hay problema, vengo color red y estamos todos contentos. Y se lo entrego, están todos en la página. Uy, sí, pero Sergio no. Era el de abajo el que quería rojo, no el de arriba. Todos los clientes siempre, a veces no se comunican bien, de vuelta es un tema de comunicación, o es un tema de quizás uno va experimentando con el sitio mientras se encuentra cosas. Entonces, si uno piensa ya el código de principio y empieza a agregar clases o un poco de selectores de cómo es la mejor forma de trabajar, sabemos que si hacemos algo así, nos va a ir mucho mejor. Estamos todos contentos, el cliente sabe que el botón de abajo es red, está bien, el de arriba es del otro color. Si al principio el de arriba le íbamos a poner botón red, íbamos a tener problemas porque debió ser después blue y hubo cambios de decisiones. Así que si tenemos un código limpio va a ser más simple mantener después. Pero el dinamismo también viene con el contenido. Ahora tenemos que traducirlo y no es I'm a button, es soy un botón, por ejemplo, que queda muy mal, pero soy un botón y punto, punto, punto. Y tenemos que asegurarnos que nuestros componentes sean escalables no solamente en temas de responsive, sino en temas de contenido. Y esto muchas veces pasa que tipo, no, pero le había puesto un alto fijo y ahora se rompe porque son 2 líneas, y etc. Entonces, bueno, esa es una de las cosas, digamos, que suele ocurrir. Otro punto es estructura. Para generar un sitio escalable y mantenible al futuro, hay que generar con una buena estructura. Una estructura donde, utilizando preprocesadores, que creo que hoy en día todos deberíamos usar por las features que trae. No importa cuál uses, SAS, Stylus, PostCSS, no importa. Lo importante es qué features necesitas de cada una de ellas. A veces, por ejemplo, lo creo que es básico, es poder dividir nuestro código en múltiples archivos para poder tener un código mucho más mantenible y que sabemos, tengo que modificar el botón, ok, voy al archivo del botón y toco ese archivo y con eso debería estar todo bien. Entonces, por ejemplo, tener un style CSS, que es lo principal, donde importo el resto de mis componentes. Vars, donde podría tener, por ejemplo, ok, el cliente dijo que el azul, o el diseñador dijo que el azul era este azul, pero de repente hubo un cambio de estilos y cambiaron la marca y de repente es otro azul. Bueno, entonces esta vez azul, le ponemos un nuevo azul. Y después tenemos un archivo del componente en sí. Una estructura de archivos también en términos de carpetas, ¿no? ¿Cuáles son componentes? ¿Cuáles son layouts? ¿Cuáles son base? ¿Cuáles son utilidades? Por ejemplo, sí, me encontré un mixing SAS que está muy bueno y que lo uso todo el tiempo. Bueno, lo traigo y lo guardo acá como mis utilidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, ser muy ordenado en estos puntos ayudan a que después, en un futuro, nuestro sitio sea mucho más fácil de mantener. Y creo que esta es una de las cosas más importantes de esto, es
poné tus reglas, poner reglas a un proyecto. No dejes que un proyecto esté suelto como los Pokémones por la ciudad de Buenos Aires, que es toda una jungla. No, decidí cuál va a ser la regla. Tiene que haber reglas en esto, pero definí las tuyas. Uno de los gran puntos así que se hablan es CSS, ¿no? C is for Cascade, que es una de las grandes features de CSS. Pero mucho cuidado con esto, porque después terminamos con cosas como esta. Que header, main header, adentro de nav, el UL, porque tenemos que hablar un submenú del submenú, pero a ese había que sacarle el decoration. Y terminamos con cosas así. Entonces, así como es la gran feature de CSS, es un gran peligro también a futuro para un sitio mantenible. A veces cuando vemos esos selectors nos dan un poco de miedo. Por eso es importante generar reglas, por ejemplo, de selectores y de namings, ¿no? ¿Cómo vamos a llamar a nuestros selectores? Da lo mismo si usas SMAX, BEM, OSCS, es irrelevante. Elegí uno o algún tipo de reglas, un conjunto de reglas que te sirva a vos y tu equipo y tu proyecto. Y si hace falta iterarlo, iterémoslo, porque somos un equipo, pero mientras haya consenso y todos mantengamos las mismas reglas, el proyecto estamos seguros que siempre para adelante se va a mantener de la misma manera. Van a pasar cosas como esta. Ok, hay que agregar un nuevo color. ¿Cómo le pongo? Tengo gris, gris más fuerte, gris más claro. Bueno, gris claro, pero no tan claro, porque es un nuevo color. Y terminás con esto. Y después tipo, te cargas la cabeza nuevamente y dices, ¿qué hice? A veces el tooling ayuda mucho. En los sitios modernos, en nuestros proyectos modernos, usamos muchos workflows con un montón de tooling, con Gulp, con otros, con Grunt o Webpack o cualquiera de estos. Y hay algunas cosas que podemos integrar en nuestro workflow, por ejemplo, que son los linters. Los linters básicamente aseguran que las reglas que definimos se cumplan. Entonces, si decidimos que una propiedad tiene 2 puntos y después un espacio después del valor de la propiedad, se va a asegurar que en todos los lados se ocurra lo mismo. A ver, el ejemplo que di es medio naive, quizás, ¿no? Es tipo, bueno, es un espacio, ¿qué importa? Sí, es un espacio que importa, pero después que tengamos tipo 300 componentes, 20 layouts, porque nuestro sitio empezó a escalar y el cliente necesitaba nuevas necesidades, una vez que veamos eso, cualquier desarrollador que agarre el sitio va a leer el código mucho más fácil. No se va a empezar a perder en dónde estaba, cómo era esto o qué pasaba con ello. Algo muy importante, creo que lo quiero remarcar solamente porque la charla se llama ¿Qué no hacer en CSS?, ¿no? Y este es no uses important. El important suele ser la solución fácil a no tengo tiempo para buscar la forma correcta de hacerlo y tengo que shipear y pongo important. Acá se me ríen. Entonces evitemos usarlo. Y a veces si lo usamos, incluso dejemos alguna documentación de por qué se usó ese important. Intentemos usar IDs. No usar IDs, disculpen. Avoid using IDs. Pensemos de alguna forma modular. El ID es algo que no se puede repetir, es una sola vez en el sitio. Imagínense si eso después lo tenemos que repetir porque de vuelta hubo cambios. Es dinámico el mundo. El MVP tenía uno solo, pero después llegamos y dijimos, uy, está muy bueno, está funcionando muy bien, pongamos otro. Tenemos que hacer un refactor, repensar todo de vuelta, y eso puede llegar a ser un problema. Quería mostrar un poco esto que venimos hablando con un módulo que tenemos acá. Tenemos una carta que tiene una imagen, un título, un texto, y que después tenemos un componente que tiene related articles y varias opciones, ¿no? Entonces, vamos un poco al CSS que tendríamos acá. Muy simple. Tenemos la card, que adentro tiene una imagen, un H3 y un contenido. Pero que en related, esa card se comporta de otra manera, porque si bien el contenido está, no se muestra, ¿no? Ahora, ¿qué problemas tenemos acá? Estamos usando una imagen dentro del card. ¿Qué pasa si el contenido tiene una imagen? No sé. Estamos usando H3. Mañana llega Analytics. Vemos que el SEO no está dando bien. Ese H3 tiene que ser un H2 o un H4 cuando están related porque es menos importante. Y empezamos de vuelta con todo esto de, che, refactor, che, ¿dónde estaba esto? ¿Qué pasaba acá? ¿Por qué no mejoramos esto? Y bueno, en otro archivo tenemos que adentro del related funciona de otra manera. Tenemos múltiples reglas para esto. Ahora, haciendo un poco de refactor, llegamos a esto. Que card, un solo archivo, no tenemos múltiples archivos para este módulo. Se comporta así, tiene lo default, la sombra, el borde, el tamaño máximo quizás. En related se comporta de tal manera. Y después tenemos diferentes componentes de ese card. Card image, card title, card content. A esto es lo que voy con piensen modularmente. Da lo mismo si vamos a usar SMAX, OSCS o BEM para
diferenciar cuáles son los submódulos, los módulos, etc. Lo importante es que tengan una regla y que logren seguirla para adelante. Entonces, con esto sabemos que si después el H2 o el H3 o el H4 o lo cambiamos por un párrafo, siempre va a ser consistente. A veces sí va a haber que cambiar alguna propiedad porque los H3 y los H2 tienen diferentes márgenes o paddings o tamaños, pero si lo seteamos todos correctamente en CarTitle, estamos seguros que después, cuando el sitio empiece a escalar y necesitemos otros módulos en otros lugares, el módulo va a reaccionar de la misma manera. Algo que siempre es interesante es aprender de tu propio código. Uno termina de escribir un proyecto, de trabajar en CSS y empieza a hacer un poquito de QA, empezar a revisar diferentes navegadores o diferentes soluciones y uno empieza a encontrar cómo, uy, mirá, este lo hizo de esta manera, o che, poniendo esta propiedad cambia cómo se renderiza en Firefox, por ejemplo. Hay múltiples renderizadores de CSS y hay que tener cuidado con todos y la experiencia se gana haciendo esto justamente. Haciendo un poco de QA en nuestro código dependiendo de qué cosas ocurren en cada uno de ellos. Peer review. El peer review es una práctica muy buena para trabajar en equipo. Aprendemos del código de otros y qué soluciones se les ocurrieron a otras personas. No siempre todas las soluciones son iguales. Y yo creo que es algo muy valioso para compartir con el resto del equipo, que después a futuro incluso hace que el código sea más mantenible de alguna manera porque todos ya vimos ese código y sabemos más o menos de qué está tratando esa persona. Acá estamos en la oficina haciendo un poco de QA sobre uno de los sitios. Eso hablamos de dinamismo, ¿no? O sea, ya responsive no es opcional, tiene que andar en todo sí o sí. Y tablets, desktop, cómo funciona en touch. El touch es algo que discutíamos antes. Es muy diferente cómo funciona algo interactivamente en un device que en una computadora. CSS is awesome, como decía una. Tiene sus problemas, digamos, cuando anda, cuando no. Pero también es muy importante que nuestro código fuente, si tenemos hacks o cosas que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestro desarrollo, las documentemos bien, porque en un futuro va a llegar otra persona que quizás no somos nosotros que tiene que mantener ese sitio y esa persona no va a saber por qué esa propiedad está ahí. O quizás aprende algo nuevo, quizás dice, ah, mirá, está hablando de que en Internet Explorer las imágenes se veían diferentes y con esta línea lo resolvió, acabo de aprender algo nuevo. Y creo que esto de desarrolladores, somos gente que todo el día está aprendiendo cosas nuevas, porque como mostraba hay un desarrollo que se está potenciando y que cada vez implementamos nuevas tecnologías para hacer cosas más increíbles, nuevas landings, nuevos sitios, nuevos productos, todos cada vez, digamos, apuntando a mejorar lo que mostramos, la experiencia de usuario y que sean hermosos, obviamente, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Ahora, si no me equivoco, viene un coffee break. También tenemos preguntas, si no me equivoco, un tiempito para eso, desconozco. Y si no, estoy ahí para tomar un café o una cerveza, lo que gusten, después. Así que muchas gracias a todos.